¿Cómo está Sandra? ¿Me escuchan? ¿Sandra me escucha también? Buenas tardes, sí, profe, sí le escucho. Perfecto, listo, Paula y Sandra. Vamos a cerrar aquí el chat porque transcribe las voces en texto, entonces voy a... Listo. Ahora sí, finalmente, entonces, me confirman si la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, bueno. Muy buena tarde, estimadas participantes. Hoy quiero ser muy ágil, no quiere decir que sea extremadamente breve, ¿no? Vamos a tratar lo que hay que tratar en los temas de hoy, pero quiero hacerlo con cierta agilidad y con cierto, digamos, puntualidad. Para la primera web conference de hoy del curso Geopolítica y Desarrollo Humano del programa de Economía, ya para este periodo 16-4. Quiero recordarles entonces que... bueno, ahí están mis datos, ya conocen mis datos de contacto, ya saben que yo ya abrí un chat aquí en Teams perteneciente al curso en donde les he enviado comunicaciones, les envié la invitación y la última invitación que les envié es la invitación a que de aquí al viernes se inscriban a Prospecta como estudiantes. Hay descuento. Esa es la invitación. ¿Cuál es, digamos, la contrapartida? Pues que en la actividad 3 se les va a otorgar 30 puntos por participar y por inscribirse a Prospecta, pero obviamente esos 30 puntos se harán efectivos si cuando vaya a hacer esa actividad se vaya a calificar, envíen también un breve informe de lo que se hizo en Prospecta y de alguna de las ponencias en las que les haya interesado haber ingresado. Pueden ser participantes virtuales, entonces ya sabrán que cuando se inscriban a Prospecta pueden ser participantes en la modalidad virtual. Para quienes quieran asistir, pues también habrá estudiantes que pertenecen a semilleros y tengan ponencias, entonces pues ellos, digamos, es un caso particular, pero pues ahí en el chat les envié la información. Me están informando quienes estén interesados en participar, inscribirse y pagar la inscripción de Prospecta de aquí al viernes, que tiene un buen descuento. Entonces, pues, acercarse a su CEAD, a sus centros de atención correspondientes y preguntar por la generación del recibo con descuento de aquí al viernes y, pues, inscribirse. No sé si, por ejemplo, en el caso de Paula y de Sandra estén interesadas. Pues no tengo conocimiento. ¿Es exactamente qué, profe? Bueno, entonces, saben ustedes, Paula y Sandra, que la UNAD tiene un evento insignia de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios, ECACEN. Entonces, el evento insignia de la UNAD es Prospecta. Es un congreso que se hace cada año por el mes de octubre. Este mes de octubre va a ser en la última semana de octubre. Les voy a dar aquí el dato directamente de Prospecta. Entonces, para los días 18, 19 y 20 de octubre de 2023 en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera en Neiva. Entonces, quienes quieran asistir presencial, pues sabrán que pues el desplazamiento tiene un costo y todo, pero pues como estudiantes se pueden inscribir y eso va a tener un importante descuento. Quienes quieran asistir o inscribirse a la modalidad virtual, pues cuando se inscriban les llegará toda la información a sus correos como estudiantes, a sus correos institucionales como estudiantes, y ahí verán, les darán los enlaces, la programación, los paneles de conferencistas, de panelistas, la programación de las conferencias, y listo. Eso no es complique, porque esos son eventos virtuales y la UNAD pues es puntal en ese tipo de eventos. Y Prospecta es un evento insignia, destacadísimo, que ya lleva muchos años y siempre en la última semana de octubre, este año entre el 18 y el 20 de octubre,
van a hacer las conferencias en Neiva, el encuentro va a ser presencial en Neiva, pero pues como les digo, si están interesados en inscribirse en la modalidad virtual. Si lo deciden hacer, entonces, y deciden hacerlo, por ejemplo, virtual, me comunican a través del correo interno del curso, profe Iván, o a través del chat del curso. Como les decía, aquí nuestro curso ya tiene un chat, ustedes ya lo deben haber visto, entren y miren la información. Y me dicen, sí, yo estoy interesado, de aquí al viernes voy a generar el recibo de pago, me acerco a mi sede, a mi centro, a mi SEAD, qué sé yo. Y allá en registro y control de cada SEAD les pueden generar su recibo de pago y pagan de aquí al viernes con descuento. No, pues allá les informarán el valor de las tarifas. Entonces, o también pueden entrar y mirar en la página web Prospecta 2023 UNAD. Así de sencillo. Prospecta 2023 UNAD. A ver si les puedo reenviar esta. Ah, bueno, ya les reenvié de todas maneras, pero así lo pueden encontrar en la página, en la web. Prospecta 2023 UNAD, entran, allá cliquean los enlaces y allá les sale la información del valor de costo a estudiantes, por ejemplo. Entonces, de aquí, ese valor de aquí a 15 de septiembre tendrá un descuento, que es el viernes. Si no lo hacen de aquí a 15, entonces pueden seguir pensando en inscribirse después del 15, pero ya no tiene descuento. De todas formas, no sé, háganlo, piénsenlo, bueno, no lo piensen, aprovechen porque la contrapartida es que en la actividad tarea 3 yo les asigno, yo personalmente, y ya la decanatura de CACEN y en general todos los centros y todos los docentes, estamos autorizados para otorgar 30 puntos de la actividad 3, de la tarea 3. Entonces yo a ustedes les otorgaría a los que participen, a los que me envíen el recibo de pago y fuera de eso, al final, después del evento, me envíen un breve informe de una página sobre las conferencias que más les impactaron, un breve informe, les asignaré 30 puntos de la actividad. Entonces, por ejemplo, si la actividad 3 tiene 170, un ejemplo, 150 o 170 puntos, pues 30 puntos no son despreciables. Entonces, esa es la invitación que les hago yo a ustedes. Paula y Sandra, no sé si ya lo han pensado, ya estaban informadas. No, señor, no estaba informado, pero sí, voy a, pues, a mirar lo que tiene que ver con los costos y pues también con la disponibilidad de tiempo, pues porque trabajo todo el día, entonces no, me Perfecto, tocaría claro. mirar la disponibilidad de tiempo. Sí, exacto. Miren la disponibilidad del tiempo, entren a la web y miren Prospecta 2023. Generalmente las conferencias son mañana y tarde, entonces también tienen que mirar eso. No sé si Sandra pues haya visto esa información, ¿qué piensa? No, profe, yo no había visto la información. Sí conozco del evento porque el año pasado nosotros estuvimos en esa cuestión del evento, pero este año no había visto la información en los foros ni esa cuestión. Ah, bueno, listo. Entonces, pues piénsenlo como dicen ustedes, miren el tiempo, si tienen disponibilidad para una u otra modalidad, si tienen disponibilidad para ver las conferencias virtualmente y se inscriben y ya saben que pues hay una prerrogativa pues muy interesante que no es despreciable para ustedes en cuanto a puntaje. Entonces es eso básicamente. Bien, ya pasando al tema Listo, rápidamente. profe, gracias. Listo, perfecto. Pasando al tema aquí rápidamente de la web, entonces quiero centrarme en otra cosita. Estamos ya, se entregó una tarea, que fue la tarea 1, que fue el cuestionario inicial, que ese ya, pues, ya la mayoría lo hicieron, a muchos le fue, pues, aceptablemente. Algunos me pidieron que les abriera, por circunstancias personales, que les abriera la plataforma, pero no fueron muchas personas, 1 o 2 personas. Pero bueno, esa tarea ya quedó, de modo que ya, pues, ese plazo extemporáneo tampoco ya se va a ampliar. Lo otro es que estamos en la tarea 1, que es la conceptualización histórica, que es seleccionar el texto de lo que se divulga ahí en la unidad 1, de los textos del contenido de la unidad 1, de los contenidos, digamos, de consulta, y elaborar, por un lado, la ficha de lectura crítica, con los escenarios que se piden elaborar para una ficha de lectura crítica, y por otro lado, la participación con la construcción de un póster en grupo. Entonces, 2 cositas. Elaborar la ficha de lectura crítica cada uno y postearla ya en el entorno de evaluación. Y por otro lado, en grupo sí hacen el póster informativo.
Ahí yo ya en los foros ya les envié más o menos algunos ítems para que elaboren ese póster, y aquí también voy a hablar un poquito de eso, pero yo les voy a enviar una invitación para el primer CIPAS, en donde hablaré de cómo hacer ese póster más específicamente y algunos ítems para elaborar la ficha de lectura crítica en un primer CIPAS que va a ser la otra semana. Yo les estaré enviando la invitación también, que va a ser también por Teams. Entonces va a ser una horita nomás de CIPAS. Yo les estaré programando ese CIPAS porque ustedes saben que ahora el CIPAS se programa a través de la aula virtual de uno de los entornos. Entonces a ustedes como estudiantes les aparece en su aula virtual alguna oferta de CIPAS que tengan. Entonces arriba del aula virtual, ahí cerca de sus cursos, les aparece CIPAS ofertados. Entonces ya no tienen necesidad de inscribirse y esas cosas, sino simplemente ingresan directamente y miran la información que tengan en su aula virtual sobre los CIPAS de sus cursos que estén ofertados. Entonces yo les estaré reenviando esa información. Sin embargo, también les estaré haciendo la invitación formal con la publicidad y todo a través del correo interno. ¿Y de qué va a ser ese CIPAS? Va a explicar cómo es que se hace esa ficha de lectura crítica un poquito más brevemente, más puntualmente, como algunas orientaciones, algo muy sencillo, no tiene complicación, y cómo más o menos podrían construir también breve y ágilmente, sin complicarse la vida, pues el póster informativo, para que no se desgañiten, pues mirando qué es un póster y eso qué es. Entonces voy a hablar también aquí rápidamente de ese temita de la tarea, como para darles un brochazo en general. De resto, pues informarles que fuera de esta tarea 1 tendrán que abrir una tarea 2, desarrollarla para el 1 de noviembre y una tarea 3 para el 22 de noviembre. En general, todo lo atinente a los temas del desarrollo de la geopolítica, que es lo primero que se trata, que son los conceptos generales, y sobre la segunda parte, el desarrollo humano, en donde ya al final, en la tarea 4, tienen que presentar un informe final sobre desarrollo humano. Y ahí están, pues digamos, las fuentes de consulta, los criterios, todo en las guías, no hay problema, pero también haré un CIPAS para cuando vayan a entregar la tarea 3 y la tarea 4, haré un CIPAS en donde hable yo de cómo se estructura esa tarea de geopolítica 3 y 4, sobre todo la parte del desarrollo humano, que es un poco más puntual. Entonces no va a haber problemas aquí. Simplemente yo quería mostrarles, esta es la tal ficha de lectura crítica. Eso es algo muy sencillo, es un ejercicio de comprensión de lectura. Entonces, ahí se le piden unos datos para verificar si el que leyó, el lector, sí comprendió, sí captó, sí retuvo datos importantes, la idea central, los términos desconocidos. En general, ¿en qué se resume una ficha de lectura crítica? Esa parte de la ficha de lectura crítica se resume en lo siguiente. Paso aquí una ficha de lectura crítica se resume en lo siguiente. Es una esquemática que se aplica en la UNAD y en algunas otras universidades, que es un recurso, pues la ficha de lectura crítica es un recurso pedagógico, didáctico, que se desarrolló en los últimos años para revisar si alguien comprende o tiene un cierto grado o nivel de comprensión de lectura. Entonces, en términos generales, este es el esquema que se venía utilizando, por ejemplo, en algunas clases. Aquí tengo un ejemplo, en el curso de Organizaciones Solidarias se utilizaba este formato, pero pues eso se ha venido cambiando utilizando el formato que ustedes encuentran ahí en la guía. Pero en términos resumidos, ¿qué es una ficha de lectura crítica? Es primero determinar o identificar unos términos desconocidos de la lectura, sean generales, términos de diccionario que no entiendan, 5, 6, 10 términos, 15 términos, y en la otra parte de la columna, como pueden verlo ahí, las fichas de lectura crítica tienen columnas. En la otra parte también se identifican términos técnicos por ejemplo, en nuestro caso de economía o de geopolítica, que se desconozcan. Se les averigua su significado y con esos términos ya definidos, entonces se plantea una pregunta central del texto. Esa es la idea general, ¿no? Pero nuestra ficha de lectura crítica es un poquito más larga que esta que les estoy exponiendo. Entonces, por ejemplo, encontraron un término como, por ejemplo, lucha de poder, que es un término de geopolítica, o Estado-nación, que es un término de geopolítica. Entonces, con ese término lo averiguan. El Estado-nación es esa definición que incluye territorio, que incluye instituciones, población, fronteras de una corporación o conformación política y democrática reconocida por otros estados. Entonces, ese puede ser una definición de Estado-nación, con una configuración de gobierno, con poderes políticos, etcétera, etcétera.
Entonces es toda una expresión, el Estado-Nación. A partir de ahí pueden plantear entonces unas preguntas centrales, sean una, sean 2 o 3 preguntas centrales, y ahí sí comienzan a hablar y plantear una hipótesis. En nuestra ficha de lectura crítica que tienen que hacer en esta tarea, pues son varias preguntas, términos de diccionario, qué aprendió de este texto, qué tipo de texto es, escriba ideas centrales, escriba las ideas que no comprendió, el título, el autor, planteamientos, soportes, planteamiento del texto, es un poquito más específico, ¿sí? Entonces, pero sí hay que plantear una hipótesis, ahí encontrarán en esa ficha de lectura crítica que hay que plantear una hipótesis. Pues esa hipótesis se plantea a partir de los términos desconocidos, entonces por eso es que quiero hacerles un CIPAS en donde les explico más o menos cómo se plantea la hipótesis, pero ustedes ya entenderán, me van manifestando sus dudas ahí a través de los escenarios, el correo interno, a través del chat de Teams, me puede manifestar sus dudas a través del correo interno, etcétera, etcétera, y a través de los foros, del foro participativo, entonces no hay problema con eso. Pero un ejemplo, entonces, Estado-Nación es un término que ya sabemos que es una expresión política, social, con una organización estructurada, institucional, territorial, etcétera. Bueno, entonces puedo plantear una pregunta problemática, por ejemplo. ¿Es Colombia una organización política y constitucional que obedece a las definiciones generales del Estado-Nación? Esa es una pregunta problemática. Entonces, a partir de ahí se plantea una hipótesis. La hipótesis es el siguiente paso, es una afirmación. Sí, Colombia es una organización o expresión política que se ha venido conformando en los últimos 170 años con una estructura social, institucional, legal, territorial, y que obedece a los lineamientos de lo que en el marco del derecho internacional y de las definiciones clásicas se conoce como Estado-Nación. Ese puede ser una hipótesis, muy sencilla, pero es así. Entonces es como un ejemplo que voy a también a tratar en ese CIPAS. No es más, ese CIPAS va a ser de 1 hora, les voy a enviar la invitación, cordialmente invitados, para que también entren a ese CIPAS y miren cómo es que más o menos se hace así, pero ya para hacer esa, ya yo he visto ya en los foros que ya han entrado a hacer sus fichas de lectura crítica y pues me parece que está bien que ya hayan estado avanzando. Y pues en términos generales, esa ficha de lectura crítica obedece al esquema, quería plantear este monaco aquí, este dibujito, en el sentido de que la ficha de lectura crítica obedece a la esquemática de lo que es el árbol de problemas que en ciencias sociales, en ciencias económicas, administrativas, etcétera, se utiliza mucho. Un árbol de problemas es una esquemática en donde se plantean unas problemáticas que tienen unas causas y cuyas problemáticas ya contextualizadas en la vida real generan unos efectos. Entonces, por ejemplo, la cooperación internacional es un escenario que obedece a unas problemáticas de desarrollo social en países en vías de desarrollo o emergentes. Muy bien, esa es una problemática. Las causas de la cooperación internacional es que los organismos multilaterales han identificado, por ejemplo, 20, 5, 10, 8, 2 causas del subdesarrollo con unos efectos y por lo mismo han detectado que las acciones de cooperación y los proyectos y programas de cooperación internacional pueden mitigar y mermar los efectos de subdesarrollo si se implementasen de una forma ágil y en los países emergentes. Entonces, por ejemplo, esa es una problemática que se puede plantear, ¿sí? Son ejemplos que les estoy dando. Y entonces lo que tengo que decir que realmente es que las fichas de lectura crítica son como esquemas del árbol de problemas, con problemas centrales, con causas y con efectos que se pueden mirar desde el punto de vista de una literatura que se ha consultado. Entonces, por eso ahí en la guía de actividades se les pide escoger una lectura y se les pide todos estos datos que están en la ficha de lectura crítica, ¿sí? Entonces, estos datos son claves y al final tendrán que plantear una hipótesis de lectura. Ahí, miren, en la parte de abajo se les pide plantear eso con esos términos. Y generalmente los términos, las hipótesis se plantean si usted ha planteado una pregunta problemática, que es, digamos, lo que aquí se tiene en cuenta, una pregunta problemática, que tiene ese esquema, problemáticas con unas causas que generan unos efectos. En geopolítica y desarrollo humano, pues las problemáticas
se captan mucho, tanto en la parte geopolítica como en la segunda parte, que es el desarrollo humano. Entonces, eso era lo que quería también comentarles. Hay unos criterios para plantear la hipótesis. Entonces, eso lo irán haciendo cuando estén abordando su lectura y estén planteando y desarrollando esa ficha de lectura crítica y llenando los espacios, no es más. Entonces, aquí está, mire, la ficha de lectura crítica, aquí les piden esos datos, planteamientos, planteen un problema central de la lectura que abordan, a ver si eso les sirve para plantear la hipótesis o una pregunta problemática. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como les decía, en el tema de la cooperación internacional o en el desarrollo humano, por ejemplo, en el tema del desarrollo humano, porque este curso aborda más el tema del desarrollo humano que el tema de la cooperación. El curso de geopolítica del programa de administración de empresas sí aborda el tema de la cooperación, pero este aborda la temática del desarrollo humano enfrentado desde los organismos multilaterales, que también está relacionado con la cooperación. Entonces, por ejemplo, el plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene actuando desde hace 60, 50 años, 40 años, qué sé yo, como un despliegue estratégico de las Naciones Unidas hacia los países desarrollados. Entonces, eso tiene que ver con las relaciones entre países y eso es una problemática planteada. La cooperación, el desarrollo humano tiene unos matices, entonces es más o menos eso. Entonces, en términos generales, eso es lo que hay que entregar. Entonces, seleccione las lecturas que están allá en la unidad 1. Realizar la ficha de lectura. Entonces, se reúne el grupo y el grupo escoge la lectura final y dice, esta es la lectura como creo, y ya he visto que en el foro lo han venido haciendo, y dicen, mi lectura final del grupo es esta. Hacen la ficha de lectura crítica y cada uno, perdón, antes de hacer eso, cada uno de los estudiantes han manifestado ya que han escogido una lectura. Entonces, hacen su ficha de lectura crítica y finalmente escogen una la que mejor esté construida de los integrantes del grupo y esa es la que va a alimentar la actividad, digamos, grupal. Pero la ficha de lectura crítica individual como tal la tienen que montar cada uno de ustedes a nivel individual, precisamente, en el entorno de evaluación. Y reitero, cada uno de los estudiantes ya ha manifestado que ha escogido la temática específica. La actividad colaborativa del póster, voy a hablar rápidamente del póster. Entonces, aquí hay un ejemplo de póster. Entonces, por ejemplo, este autor, William James, un autor clásico por allá de finales del siglo XIX, siglo XX, del área del conocimiento humanístico. Entonces, ¿qué pensaba? ¿Cuál fue su vida? ¿En dónde estudió? ¿Cuáles fueron los aportes, por ejemplo, a las ciencias humanas como la psicología? Con dibujitos, con algunas figuritas muy breves y muy puntuales. Muy breves y muy puntuales. Sí, hay un ejemplo de póster. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿En dónde? Entonces, pueden utilizar el PowerPoint, el Powtoon, pero que sea solo póster, no que sea video. Solo póster. Que quede claro que no es video, sino póster. Porque, por ejemplo, el grupo de geopolítica de administración de empresas, ellos desarrollan sí un video, digamos un video o presentación en Powtoon. Aquí lo pueden hacer en Powtoon o en PowerPoint, pero que sea solo póster, o sea, no es dinámico, sino es un póster básico, no hay complicación con eso. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta con esto de las tareas para Paula y para Sandra. No sé si les queda alguna duda. No, señor. Pues yo ya estaba avanzando en el, Sí, eso es. en el trabajo. Sin embargo, es que, pues a veces digamos, en el texto, como que no se encuentran muchas palabras desconocidas, ¿sí? O Ajá. como términos desconocidos. Entonces, igual, toca escoger algunos, ¿cierto? Sí, correcto. Igual Aunque toca el escoger que menos, 5, sí, ¿sí? los que más consideran ustedes que son representativos, les hallan el significado y sobre eso comienzan a trabajar. Reitero, cada estudiante individualmente tiene que presentar la ficha de lectura crítica. ¿Sí? Cada uno, Profe, cada ahí uno. tengo yo Sí, dígame, Sandra. cuando usted dice que escojamos una ficha de lectura crítica para hacer el trabajo colaborativo, o sea, hacer el póster. Yo tenía entendido que, o sea, como en una parte de la guía dice que, o sea,
en el póster van las ideas principales de todas las fichas de lectura crítica. Yo pensaba que, o sea, cogíamos las ideas principales de cada lectura crítica, pensaba que era así. No, pues la ficha de lectura crítica individual. La ficha de lectura crítica individual. El póster sí es grupal. El póster sí definitivamente es grupal. El póster es grupal. Entonces, ¿no? el póster lleva, lo que no entendí, o sea, el póster lleva la información de todas las fichas, o sea, de como un resumen de todas las fichas, como una idea principal de cada ficha, A o ver, solamente vamos... el póster les pide a ustedes la conceptualización general de lo que es geopolítica, qué temas aborda, qué autores puede haber. Parte de esta presentación tiene algo de eso y yo les puedo divulgar esta presentación también en PDF cuando ustedes me lo pidan a través del correo interno. Yo no tengo problema con eso. Y eso es lo que vamos a ver. Conceptos generales de la geopolítica y el desarrollo humano, qué aborda, qué es el objeto de estudio de la geopolítica. Y lo ponen ahí pegadito como les mostré en un ejemplo de póster. Ese sí es colaborativo. Ese es colaborativo, ¿sí? Y la ficha de lectura crítica es individual. Otra cosa es que haya apreciaciones en común ahí en el foro, intercambien apreciaciones, esto, lo otro, ¿sí? Listo, profe. O sea que lo colaborativo solamente es el póster Sí, donde realmente. vaya las cosas, lo que no acabo de entender, o sea, cuando tú dices, escojan una ficha de lectura crítica entre todos para que vayan en póster. Yo tenía entendido... No, discúlpame, estaba contextualizando yo mal acá. No es que escojan una ficha de lectura. No, es que construyen el póster con las opiniones, los aportes de todos y ahí van trabajando y haciendo el póster como vean, como mejor. No, es que usted dijo Eso. ahorita sí, profe, que escojan una No, ficha. La no. Corrijo, estaba contextualizándole más. Es el Bueno, póster, listo, esa es correcto. la idea. Eso que quede claro porque ahí está en la guía. Y que quede claro que es el póster, la actividad colaborativa. Otra cosa es que en la construcción de la ficha intercambian ideas y opiniones, pero la ficha de lectura casi cada uno la monta. Solamente, o sea que las fichas de lectura solamente van en el foro, en el trabajo no van. La ficha de lectura crítica la van avanzando y van divulgando sus avances ahí en el foro. Y ya al final del plazo la montan en el entorno de evaluación. O sea, todos tenemos que montar la ficha de cada uno o solamente Sí, el póster. correcto. Cada uno monta su ficha de lectura crítica en el entorno de evaluación. Sí. Y en el trabajo colaborativo no, entonces, no. Y entonces, por ejemplo, como yo entro a mirar los foros y miro que ya han hecho el póster, entonces el póster, como es un trabajo colaborativo, sí lo tienen ahí en el foro colaborativo y yo me doy cuenta quiénes han trabajado, quiénes han aportado y los integrantes del grupo cómo aportaron para la construcción y si el grupo como tal construyó el póster. Entonces, en el mismo PDF o en el mismo archivo de la ficha de lectura crítica, adjuntan un pantallazo del póster que construyó el grupo. Eso sí es lo de menos. Eso sí no tiene problema. Pero yo, o sea, yo pensando, si son 5 fichas, imagínense ese trabajo, va a quedar largo. Porque No. Si me entendió así o si les dije así, corrijo, nada. No, estaba mal contextualizado o corrijo o mal me entendieron. No es así. Es su ficha de lectura crítica y es su lectura que escogió y ya y eso es lo que evalúa individualmente. Y ya el póster, como les digo. Perfecto. O sea, porque aclarando que solamente la ficha de lectura crítica va en el foro y lo que vamos a tener en torno a evaluación es el trabajo colaborativo, el póster. ¿Sí o qué? A Así ver, es. no. Usted hace su ficha de lectura crítica y la monta en el entorno de evaluación con su nombre porque es su trabajo individual. ¿Listo? También puede ir haciendo avances y divulgarlos en el foro de esa ficha de lectura crítica porque eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Y fuera de eso, también deben construir el póster todos en grupo y ir avanzando y divulgando los avances en el foro. ¿Listo? De modo que al final ya tendrán el foro y lo colgarán ahí, lo alojarán en el foro. Y fuera de eso, deben y les conviene tomar un pantallazo y en el archivo en donde tienen la ficha también peguen el pantallazo del póster.
Ah, listo, profe. O sea que cada quien va a llegar a su trabajo individual, por lo que veo, sí, y va necesitando la captura de póster que hicimos colaborativamente. Sí, correcto. Eso es, eso es. Ah, listo, no, como sé, cuando dice trabajo colaborativo, uno dice un solo trabajo. Yo pensaba que era un solo trabajo que una sola persona iba a entregar. Pero entiendo que es que cada quien va a entregar un trabajo Sí, donde va la señora. parte colaborativa e individual. Ah, listo, Sí, profe, señora. ese era. Ah, Perfecto, listo. perfecto. Bueno, gracias, Eso es. profe. Entonces, por ejemplo, estos conceptos que voy a divulgar acá rápidamente les sirven, por ejemplo, para el póster, algunos, otros no. Entonces, voy entrando ya en el tema y ese tema tiene que ver precisamente con las definiciones de geopolítica y desarrollo humano. Entonces, comienzan a pegar allá en ese póster, pues, definiciones, con figuritas y todo. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso. Entonces, ya entrando definitivamente en esa, precisamente, en esas definiciones, en esos aspectos generales teóricos de la geopolítica, hay que ver esto. Entonces, hay que saber en primera instancia que la geopolítica es una disciplina como tal, es un conocimiento en donde se entienden las relaciones políticas entre los países, nada más. Y esas relaciones políticas entre los países hoy, en la actualidad, 2023, se entienden desde la mirada de la globalización económica. Entonces, eso es lo que hay que entender, que la geopolítica va a tratar eso. Y nuestro curso de Geopolítica y Desarrollo Humano trata primero las definiciones en la primera parte del curso. Y en la segunda parte del curso trata la parte del desarrollo humano, que es la geopolítica son definiciones y el desarrollo humano son las, digamos, aplicaciones contextuales de esa situación de relaciones entre países, en particular de frente a la acción, a la participación y al papel que han jugado los organismos multilaterales a nivel mundial. ¿Cuáles son esos organismos multilaterales? Desde las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y otros, pasando incluso por los organismos multilaterales económicos a nivel mundial, como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano y muchos otros. Los grupos de países asociados, como la Organización Mundial de Comercio, todas las asociaciones económicas como la Unión Europea y otras, todo esto está relacionado con el desarrollo humano y la geopolítica y las relaciones entre países. Esa segunda parte del curso tiene que ver con eso. Y para abordarlo se dividió el curso en 3 unidades. Entonces, por eso en esa unidad 1 se examinan los contextos y los conceptos. En la unidad 2 ya se habla de desarrollo humano y ahí encontrarán toda la información. Y en la unidad 3 ya va a hablar de esa actualidad geopolítica. Entonces, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los indicadores de desarrollo humano, el índice de desarrollo global de desarrollo humano que maneja las Naciones Unidas, en qué consiste el desarrollo humano dentro de lo que es el contexto del crecimiento económico en los últimos 10, 15, 20 años, por qué las Naciones Unidas desarrolla esos conceptos y cuál es el objetivo de que exista una ciencia del desarrollo humano y para qué. Entonces, eso es lo que se aborda en estas 3 unidades en términos generales, ¿sí? Y entonces eso es lo que por lo menos en el póster se va también a pegar allá y a hablar y a mencionar allá en los conceptos, pero algo muy resumido porque un póster es algo muy resumido, como les decía. Ahora bien, centrándonos acá en la parte conceptual, esa parte primera es el origen histórico y los conceptos de geopolítica como ciencia. Entonces, por eso les hablaba al principio de un ejemplo, el Estado-Nación es un ejemplo de un término de geopolítica. El Estado-Nación, los países, las democracias, las relaciones políticas entre Estado-Nación, las potencias. Entonces, esos son conceptos de las relaciones entre países. Y esos conceptos están en la ciencia llamada geopolítica. Y la geopolítica es una ciencia que se derivó de lo que es la ciencia política, que es una disciplina, entre otras cosas, una carrera, un programa de estudio que tiene muchas facultades a nivel colombiano, ciencia política, se llama así la disciplina de estudio, que es alterna al derecho, porque el derecho tiene elementos de derecho internacional, de derechos humanos, de ciencia del derecho mundial, y entonces está relacionado con la geopolítica y con las relaciones políticas entre países. Y entonces por eso es que se tratan primero los conceptos, luego viene ya, como les decía, la parte del desarrollo humano y las relaciones internacionales. Y ese escenario de la globalización en el que estamos metidos, en el que la economía colombiana y latinoamericana a nivel mundial está involucrada, pues es importante tocarlo porque estamos involucrados en estos procesos de globalización económica y la geopolítica está muy relacionada con esa globalización económica porque las relaciones económicas están relacionadas con esas situaciones dinámicas. Y luego viene en la unidad 3 la actualidad de la geopolítica del desarrollo humano, todos los problemas actuales,
migraciones, terrorismo, crimen organizado, la guerra económica entre países, la guerra por los recursos naturales, el agua, el petróleo, el problema medioambiental, el desarrollo humano como tal. Entonces, si ciertos países están en la órbita del desarrollo o no, si los países de África, Centroáfrica o del sureste asiático ya están en la órbita del desarrollo humano, o si, por ejemplo, Colombia cumple ciertos parámetros en cuanto a indicadores de desarrollo humano, y estos indicadores principalmente, que eso es lo que se va a ver también muy puntualmente, los indicadores de desarrollo humano son la principal expresión de medición de esta problemática, y estos indicadores son los que da las Naciones Unidas y que desarrolla las Naciones Unidas en todo su escenario de, digamos, de comprensión de la problemática a nivel mundial. Pero en términos generales, hay unos principios fundamentales de la geopolítica, son 10, pero aquí pues yo en esta presentación pongo algunos pocos, los más resumidos, porque es en qué consiste la geopolítica, que es la que profundiza básicamente las relaciones políticas entre países, y hay una parte importante que es la geografía humana, porque la geopolítica está desarrollada en relación frente a la ubicación geoestratégica de los países. Entonces, recordar eso, simplemente Colombia es un país que está ubicado geoestratégicamente en una zona del globo, y eso la hace, digamos, que tenga unas características o asuma unas características geopolíticas y estratégicas en cuanto a su economía, en cuanto a sus recursos, en cuanto a su ubicación geográfica, muy particulares. Entonces, por eso se habla de geopolítica, porque es una combinación de análisis de elementos geográficos, humanos, sociales y políticos. Entonces, por ejemplo, se habla de que los estados-nación latinoamericanos son el resultado de todo un proceso que se vino dando en el desarrollo de los países luego de la independencia de la época de la colonia hasta su conformación actual como países emergentes, por ejemplo, países como México, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, son países que son importantes y que definitivamente entonces juegan un papel. Entonces, sí hay un escenario geográfico político que trata de relacionarse con estos últimos elementos de la globalización. ¿Y qué es la globalización? La globalización simplemente es el alcance y el progreso económico de todas las características y todas las circunstancias que implica la economía capitalista mundial y el comercio internacional. Entonces, como estamos metidos en el desarrollo capitalista, hay que entender que nosotros como economistas tenemos que entender la geopolítica desde la óptica de la globalización. La globalización es importante. Y para entender esa globalización hay que hablar, obviamente, de unos antecedentes históricos, económicos y políticos. Entonces, como economistas también entenderemos que hay unos antecedentes históricos y económicos que se dieron y se vinieron dando desde los siglos XV y XVI, XVII, XVIII y XIX, incluso el siglo pasado, el siglo XX, en la conformación del Estado-Nación. ¿En dónde? En Occidente. Entonces, recuerden, no sé, pues yo como economista tengo mis conceptos de historia económica muy claros, de conformación del sistema capitalista, son conceptos básicos de conformación de cómo se conformó el sistema capitalista. Esto hay que tenerlo presente, aunque no nos queramos detener en estas temáticas, pero sí es importante tener presente esos antecedentes históricos, económicos y políticos de cómo se conformaron los estados-nación al calor del desarrollo de las economías capitalistas en Europa, Estados Unidos, los países latinoamericanos luego de la independencia de las colonias, de los escenarios coloniales, y los países emergentes en Asia, en África, en sudeste asiático, y las otras potencias, y digamos el rol que juegan las potencias y que en un principio fueron conocidas como los imperios coloniales y las potencias europeas, llámese Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Italia, los países nórdicos, etcétera, y el papel que juega y ha jugado siempre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 80 y luego conocida actualmente como la Rusia o Federación Rusa, actualmente el país potencia Rusia, que está en este conflicto de Ucrania jugando un papel importantísimo, dado que eso muestra, ese conflicto de Ucrania, en los últimos 3 años ha mostrado nada más y nada menos que el conflicto entre unos ejes de poder, que son el eje de poder occidental y el eje de poder oriental, y que conforma las épocas de la geopolítica y que conforma, digamos, los escenarios de la geopolítica. Hay que hablar que la geopolítica, pues, es una ciencia entonces que se ha venido conformando ya en los últimos 150 años con
teóricos que han aportado. Y hay que revisar entonces estos antecedentes políticos y económicos, hablar de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, de la conformación de los estados-nación, del surgimiento del sistema capitalista, del sistema mercantilista. Recuerden por allá el sistema mercantilista o la teoría del mercantilismo, cómo explicó el primer escenario de globalización que se dio en el mundo, que fue la época de las grandes colonizaciones desde España y Gran Bretaña y los países europeos hacia las colonias y los nuevos territorios en América, en el sudeste asiático, en la India, incluso llegando hasta China y los puertos chinos, incluso llegando hasta Japón, y toda la parte de África ecuatorial, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Es el primer escenario de globalización y eso implica un escenario de globalización económica y de geopolítica mundial. Entonces, estos antecedentes históricos están ahí presentes hasta incluso la primera mitad del siglo XX, cuando ya se había dado la segunda revolución industrial y se conforman los dos ejes de poder en el mundo. El eje de poder occidental, liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña y Europa Atlántica, que fue todo el sistema capitalista del libre mercado, y por otro lado el eje de poder oriental, que ya para los años, por ejemplo, 40 y 50 del siglo pasado, había conformado el eje oriental, sobre todo liderado por lo que fue la Unión Soviética en su momento, que representaba la economía soviética o la economía no capitalista, o sea, la economía socialista, comunista, el eje de lo que se llamó la cortina de hierro, liderado por la antigua Unión Soviética, que hoy en día se llama Rusia. Y entonces se le sumó después de los años 50 y 60, ya entrado los años 70, incluso en los años 80 del siglo pasado, se le suma a ese eje de poder oriental. Con el fin de la Unión Soviética se le suman otros países importantes en la geopolítica mundial. Entonces se le suma el poder de China y de la India, de Japón, de Corea del Sur y de los países emergentes del sudeste asiático, como lo son Singapur, Malasia, la otra China, los llamados tigres asiáticos. Y entonces hay que hablar de esos escenarios de poder. Y por eso es que se dice que la geopolítica se entiende primero desde el enfoque de los dos bloques, la geopolítica bipolar. Esa geopolítica bipolar que fue la primera y segunda mitad del siglo XX dividía al mundo en dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. El bloque occidental, que es capitalista, y el bloque comunista, que es la Rusia y la URSS y la China y los países que siempre están aliados a Rusia o a la URSS o a China y que como que le ponen contrapeso a Occidente. Y los países aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Alemania Occidental, cuando luego se convirtió en dos Alemanias y luego volvió a unificarse ya por ahí en los años 90. Y después de eso, cuando surgen estos países como China y Corea del Sur, que son tan importantes hoy en día en la economía mundial, pues la geopolítica ya se entiende como una geopolítica multipolar. Entiendan que hay dos geopolíticas, la geopolítica multipolar de hoy en día, que identifica muchos actores y potencias, entre ellas la India, la China, Corea del Sur, México y Brasil ya están metidos ahí, y la geopolítica bipolar, que fue la del siglo XX, en donde se dividía el mundo en el eje occidental y el eje oriental. Al mundo capitalista de Occidente y al mundo comunista de Oriente, liderado por Rusia, por la cortina de hierro, que eran los países de Europa Oriental. Entonces eran los países eslavos, llámese Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, que eran controlados por la Unión Soviética en su momento, y que luego de la caída del muro de Berlín pasaron a ser capitalistas. Y entonces por eso es que hoy en día la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que defiende armamentísticamente a Europa Occidental del capitalismo o de la influencia por lo menos de Rusia y de China, la OTAN ha venido aumentando sus alcances, llegando a lo que hoy es Ucrania. Y como a Rusia no le gustó esta situación, dijo, no señor, aquí no me ingresa la OTAN, nada de elecciones, antes de que hagan un plebiscito nacional para que ingrese la OTAN y el poder de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Alemania aquí en Ucrania. Lo que yo no quiero, dijo el señor Putin, lo que yo no quiero es que pase esto, vamos a invadir a Ucrania, y se adelantaron, hubo una invasión a Ucrania con disculpas geoestratégicas muy, muy pueriles y muy puntuales, diciendo que hay unos territorios cerca al Mar Negro que son de nacionalidad y de cultura rusa, pero que pues los están molestando, les joroban la vida y yo quiero defenderlos. Disculpas parecidas a las que utilizó Hitler cuando invadió Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hitler en su momento dijo, no, hay unos
unas zonas de nacionalidad alemana, los sudestes o sudetes, como se conocían, en donde hay gente de población de origen alemán, de cultura alemana, que están ubicados en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en otras partes. Yo debo entrar a defenderlos y con esa disculpa invadió primero Polonia, luego Hungría, luego Checoslovaquia, luego Austria, y ahí viene el problema de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, Rusia esgrimió unas razones parecidas y dijo, yo entro a Ucrania, y ahí se ha armado la guerra con razones geopolíticas, pero la verdadera razón, dijo, no voy a permitir que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que defiende Europa occidental con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, no va a permitir Rusia que la OTAN entre a Ucrania y que ya Ucrania se vuelva de la OTAN. Incluso estaba amenazando hasta hace unos meses a Finlandia, que siempre ha sido neutral en Europa, en los países nórdicos, y como Finlandia dijo, no, sí, yo sí quiero entrar a la OTAN, entonces Finlandia dijo, no, yo entro a la OTAN, voy a hacer un plebiscito y ya está en la OTAN. Y ahí Polonia también, Polonia viene perteneciendo a la OTAN. Antes, en los años 80 del siglo pasado, era de la URSS y del Pacto de Varsovia, que era la organización que le hacía contrapeso a la OTAN. El Pacto de Varsovia, precisamente Varsovia es la capital de Polonia, se desarrolló allá como ese pacto armamentístico que defendía a los países de la URSS. Y se cayó la URSS, se cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética y terminó el Pacto de Varsovia y ya no hubo más Pacto de Varsovia. Y ahora la OTAN es la que está avanzando. De modo que ya incluso algunos países nórdicos quieren entrar a la OTAN y defenderse de la amenaza de los rusos, del país Rusia como tal potencia, liderada por este señor Vladimir Putin. Entonces creo que esto es información actualizada y les voy a simplemente, quería corroborar si eso es claro, si hay alguna duda. Sandra, no sé si Sandra y Paula tengan claridad al respecto y esa información les sea actual. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, continuando entonces con la temática, entonces es aclarar eso, aclarar, digamos, el escenario internacional de la geopolítica, cómo se sigue y cómo se entiende en la actualidad. Una geopolítica bipolar, pero también una geopolítica multipolar. Y hay unas bases teóricas, entonces esas bases teóricas nacen sobre todo por allá con los primeros aportantes de la geopolítica. Entonces el primer teórico que aporta a la geopolítica, el señor Ratzel, alemán, que es digamos, el primero estudioso que comienza a hablar de la geopolítica y observa el papel del Estado y del Estado-nación en el desarrollo de las relaciones políticas entre países, sobre todo entre las potencias de su época, por allá hacia 1900, 1890, que sobre todo era en el Imperio Alemán, enfrentándose a Francia, enfrentándose a Gran Bretaña, a Austria, enfrentándose a Italia, digamos, era la lucha entre naciones y ya Rusia estaba jugando un papel importante ahí en esas relaciones geopolíticas. Y él comienza a analizar el problema del Estado-nación como un conjunto de geografía humana, grupos humanos, culturas, etc. Russell entonces lo que hace es hablar del Estado-nación, del espacio territorial, aporta en el escenario de lo que es las relaciones bélicas entre los estados y las fronteras, y la lucha entre los estados por esas fronteras. Y entonces habla Ratzel del control territorial y del enfrentamiento entre países. Entonces es como un primer aporte que hace este señor por allá en 1890. ¿Por qué hablamos de Ratzel como un aportado, digamos, como un pionero en la geopolítica? Porque Alemania estaba viviendo en su momento, pues precisamente esas relaciones políticas bélicas entre los estados y las potencias de su momento. Por eso es que nace la necesidad de entender la geopolítica como una ciencia que estudia las relaciones políticas y de poder entre países, sobre todo en su momento. Luego viene un importante aportador, el señor Yellen, que es nórdico, que también inicia los estudios de la geopolítica, básicamente en ese orden de ideas, hablando de las relaciones de los estados-naciones entre sí, de la conformación de lo que es el Estado-nación, las democracias, las primeras potencias y su relación con otros países.
Y entonces Yellen pues comienza a hablar de los componentes del Estado-Nación, el territorio, el pueblo, la economía, la sociedad, el gobierno, todos sus componentes, el espacio geográfico y territorial, y sus componentes, sus instituciones, etcétera. Entonces es por eso que aquí se comienza a hablar también de las relaciones entre países y entre instituciones de los países. Entonces ese es el principal aporte de este señor. Y viene también el señor Haushofer, otro alemán de principios del siglo XX, en donde ya él comienza a hablar del problema bélico entre los países y las potencias, además por sus antecedentes como hombre de la milicia alemana y como teórico, como estadista, él comienza a hablar y aportar acerca de esta problemática de las relaciones bélicas entre países, que eso pues se vio muy claramente en las relaciones en la Primera Guerra Mundial, en donde se enfrentan Alemania y los países aliados de Alemania en conjunto con Rusia contra Gran Bretaña y Francia. Entonces es la Primera Guerra Mundial, es el escenario del primer gran conflicto en Europa, por el control de los recursos naturales en Centro Europa y pues problemas políticos de control de, digamos, de las monarquías, de las últimas monarquías europeas que venían coexistiendo y sobreviviendo. Entonces este señor Haushofer habla de estas relaciones dinámicas y bélicas entre los países y de la política internacional como un problema de los estados por el control bélico. Y entonces él habla también ya de un modelo de panregiones, es el primero que comienza a hablar de las panregiones, o sea, de los bloques económicos, políticos y sociales que ya se estaban dando y conformando para su época en todo el mundo. Fue el primero que comenzó a hablar del bloque europeo occidental, del bloque europeo oriental, del bloque americano, etcétera, etcétera. Entonces, es como el primer aporte que hace este señor. Luego viene ya Mackinder, un académico más formal en Gran Bretaña, que ya hacia mediados del siglo XX comenzó a hablar de la geopolítica en términos de algo, de una disciplina académica como tal. Pero entonces también comienza a mencionar y a hablar de la importancia de los bloques económicos y de los países que en esa época ya estaban surgiendo también dentro de la geopolítica mundial. Incluso comienza a hablar ya de China, es de los primeros, digamos, teóricos de la geopolítica que comienza a identificar el papel de países emergentes como China y Japón en la geopolítica mundial. Y Mahan es un norteamericano que ya formaliza, digamos, la geopolítica todavía mucho más como ciencia académica y también habla él enfatiza sobre todo en el poder de las naciones desde el punto de vista bélico. Él es el que habla de la geopolítica como un problema de los poderes militares en conflicto, el poder naval, el poder terrestre, el poder aéreo, porque ya se habla de las fuerzas aéreas hacia mediados del siglo XX, y del poder de las fuerzas de infantería y de los ejércitos. Entonces, ese es el aporte de este señor norteamericano. Y Spigman, también holandés, también muy académico, es el que vuelve y destaca el poder, digamos, la importancia de los países emergentes en la geopolítica mundial, y también habla de los bloques económicos que estaban conformándose ya para la época en que este señor Spigman, académico de los Países Bajos, estaba aportando. Entonces ya hacia mediados del siglo XX. Entonces digamos que estos señores comienzan a conformar los primeros elementos de lo que es la teoría del poder terrestre, el poder naval, el poder aéreo y el poder de los ejércitos. Entonces, por ejemplo, la geopolítica resume muy claramente qué es la teoría del poder terrestre, en donde se habla del poderío y la grandeza de los ejércitos de la época, del poderío y la grandeza del ejército británico, alemán, norteamericano, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial y en Europa Central. Entonces ya se habla del poder de los ejércitos y eso es evidente porque en los conflictos internacionales, digamos, todo se definía por quien fuese el país vencedor, y en la Primera y Segunda Guerra Mundial se comienza a definir también el poderío norteamericano en la geopolítica mundial frente al poderío de Oriente, que ya estaba vislumbrándose con Rusia y con la URSS en su momento, y la Alemania vencida, y también el poderío japonés y el naciente poderío que iba a ser posteriormente el poderío chino y que hoy es importante incluso en la geopolítica a nivel del problema bélico. Acuérdense que la China también, fuera de ser una potencia emergente económica en el mercado mundial, en el comercio mundial, pues es importante también desde el punto de vista de su poderío militar con el desarrollo de su gran fuerza armada
al interior de su país, lo cual significa incluso el desarrollo de una amenaza bélica importantísima frente a Estados Unidos y Europa. Entonces, ese es el problema del poder terrestre. Pero ya también se había hablado del poder naval, aunque hoy en día, pues, no es muy... no, perdón. Hoy en día ese poder naval no es muy importante, no es muy destacado, discúlpenme el lapsus aquí de la voz. En términos generales, ese poder naval es el que hace referencia a la Fuerza Armada Naval, precisamente. Y esa Fuerza Armada Naval sí fue importante en el desarrollo de los conflictos, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día, pues, hoy en día el poderío armamentístico es mucho más amplio. Se habla todo el poderío, sobre todo en las fuerzas bélicas aéreas, y en los conflictos de baja intensidad que se dieron en los últimos 30 o 40 años, como la guerra de Irak, en Siria, aquí en el conflicto de Ucrania, en Centroamérica, qué sé yo, en otros conflictos internacionales, como en Bosnia, en Herzegovina, en los Balcanes, se ha demostrado pues que el poderío más importante es el poderío aéreo. Y eso se demostró sobre todo el poderío aéreo combinado con el poderío terrestre militar de la infantería y de la artillería y de los carros de combate. Eso se demostró en la Operación Tormenta del Desierto, en el conflicto entre Estados Unidos y a Irak, cuando Irak, a la cabeza de Irak estaba Saddam Hussein, invaden Kuwait. Entonces fue la gran guerra del Golfo Pérsico. Pero pues ahí se demuestra la importancia del poderío terrestre y del poderío aéreo. Entonces fue el mejor ejemplo la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Afganistán, de cómo el poderío terrestre y el poderío aéreo se combinan para llevar a cabo un despliegue militar importantísimo. Y entonces el poderío aéreo es el que está más hoy en día presente. Entonces eso también se vio en los conflictos de los Balcanes, en donde las Naciones Unidas también participan con fuerzas de pacificación, de atención a refugiados, en los conflictos en donde estaban obligadas las Naciones Unidas a atender las situaciones humanitarias de alto impacto. Entonces, en ese orden de ideas se demostró también eso, cómo el poderío aéreo es importante. La atención a los refugiados, la distribución de alimentos, los puentes aéreos para distribuir alimentos en las zonas de refugiados por conflictos, etcétera, etcétera. Eso también se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Alemania entre Alemania Occidental y la Alemania Oriental controlada por los soviéticos, y cuando Berlín queda dividida en dos por el muro de Berlín, fue importante el escenario y el suceso del puente aéreo de Berlín, ¿no? Pues son sucesos históricos que hay que tener presentes. Bien, entonces, hay que resumir ya, digamos, la parte puntual es digamos, los aportes de la geopolítica y el objetivo de la geopolítica. No solo estos elementos históricos, hay que tener en cuenta también que la geopolítica, pues, trata de entender las relaciones internacionales, por eso se dice que promueve la contribución a la determinación de la comprensión de los objetivos de la política de Estado, la comprensión de los objetivos en el ámbito de la política interna e internacional de los gobiernos, y también trata de entender el ámbito de la política exterior de los países. Países como Colombia tienen una política exterior importante, tienen unas relaciones importantes con otros países del área, de la región latinoamericana y a nivel internacional, y juegan un escenario geopolítico. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, es importante entender, por ejemplo, cuál es el rol de Latinoamérica en el ámbito mundial, en el ámbito geopolítico, y, por ejemplo, Colombia, qué papel juega en ese ámbito geopolítico. Y ya de cara al tema, por ejemplo, del desarrollo humano, qué papel está jugando, que eso lo veremos en la parte del desarrollo humano ya finalizando el curso. Pero por lo demás, este escenario, pues digamos, que abarca estas circunstancias. No me voy a detener mucho en estos elementos, pero que quiero que quede claro cuál es el contexto, porque pues, como les decía, no hay, digamos, no quería extenderme mucho. ¿Cuál es el contexto de estos conceptos
en cuanto a lo que, digamos, trata la temática y lo que tienen que utilizar ustedes en su trabajo, que eso pues lo abordaré también en lo que es el CIPAS. Estos conceptos les han de servir, por ejemplo, para el póster pueden utilizar algunos de estos autores como ejemplo, pueden utilizar algunos de estos conceptos breves, pero quiero que se contextualice en el escenario de, por ejemplo, cuál es el rol de países como Colombia en la geopolítica mundial, ¿no? ¿Qué papel juega, por ejemplo, Colombia dentro del escenario mundial a nivel de la región latinoamericana? Porque como lo veremos más adelante y en las próximas web de geopolítica, la nación latinoamericana y Colombia y en general los países emergentes han cumplido un rol importante y muy particular. Se habla de que los países latinoamericanos siempre han sido países de periferia. Está la teoría de los países de centro y periferia. Los países de periferia son los países que juegan un rol frente a los países desarrollados de centro. Eso también debe ser claro, la terminología y digamos, el metalenguaje de la geopolítica. Porque no es otra cosa que el metalenguaje de la geopolítica, entender, por ejemplo, las relaciones de los países latinoamericanos con el resto del mundo, hablando de que los países latinoamericanos son países emergentes, países subdesarrollados que reciben la tecnología, que dependen de la tecnología de los otros países desarrollados, de los países que generan la innovación, el desarrollo. Entonces, eso es lo que debe quedar claro, el contexto general que están jugando estos países como Colombia, en el ámbito de la geopolítica mundial. Entonces, el rol que juega Colombia es muy particular. La teoría, por ejemplo, de subdesarrollo y de la dependencia de algunos teóricos de la economía por allá del siglo XX, en los años 60 y 70, como lo fue Raúl Prebisch y otros que aportaron a comprender la teoría de la dependencia, dividiendo las relaciones entre países dependientes y países independientes, países emergentes y no emergentes, países centro y periferia. Entonces, por ejemplo, los países que reciben la tecnología son países dependientes de los desarrollos que se realizan en el primer mundo. Y eso pues marca unas relaciones geopolíticas mundiales. Y también comprender esa situación geopolítica en el marco de lo que hoy se conoce como la globalización. Entonces, de ese escenario de globalización, pues ya hablaremos en la segunda parte, en la segunda web conference. Por lo demás, hoy quería simplemente mencionar estos conceptos, esta parte conceptual. Quería ser muy breve, no sé si digamos, hay algún comentario o pregunta específica para contextualizar aquí lo que se va a desarrollar en la primera tarea. No sé si Sandra y Paula tengan alguna inquietud. No, profe, a mí me quedó todo claro. Ya la inquietud que yo tenía, ya la aclaré. Bueno. Sí, correcto. Entonces es no irnos por nada. La idea no es irse por las ramas en ese trabajo. Es como bueno, es que esto es una terminología muy metalenguaje, muy complejo. No, es no irse por las ramas y como contextualizar toda esta situación de las relaciones entre países en el escenario de, bueno, Colombia, ¿qué rol está jugando? ¿Qué papel juega? Acuérdense que Colombia está jugando un rol importante en la geopolítica, porque hoy en día hay unas relaciones con países como Estados Unidos, en el ámbito de la problemática del narcotráfico, en el ámbito de la problemática del comercio mundial. Hay unas relaciones geopolíticas de nuestro país con los países vecinos como Venezuela, como Ecuador, por ejemplo, en el marco de la crisis humanitaria de Venezuela, por ejemplo. Hay unas relaciones cuando hay, por ejemplo, hay elecciones políticas en los países y Colombia acaba de salir de unas elecciones, hubo un problema geopolítico y era mencionar la situación que supuestamente se estaba dando del supuesto apoyo de las fuerzas ocultas del país Rusia hacia las elecciones aquí en Colombia, por ejemplo. El problema de cuál va a ser la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia cuando el presidente actual asume el gobierno. Si van a estar de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico, en los planes de gobierno de la región, si va a haber enfrentamientos entre las diversas visiones de lo que debe ser el enfrentamiento de las problemáticas regionales.
Entonces, es como contextualizar todo el escenario de Colombia, qué rol está jugando, qué papel está jugando en todo este ámbito geopolítico, ¿sí? Como Estado-nación, porque Colombia es un Estado-nación bien conformado, pero con unas dinámicas muy particulares en relación a, por ejemplo, el cambio de gobierno de un tipo de gobierno a otro. Entonces, el gobierno actual tenía unos parámetros, un estilo de gobierno, una orientación política específica, y el gobierno actual tiene otra diferente. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente actual va digamos, a encontrarse en los diversos encuentros mundiales con líderes, con Francia, con Brasil, ¿qué papel está jugando? Entonces, tuvo una reunión en Francia con el líder del presidente francés, se reunió con el presidente de Brasil, con otros presidentes latinoamericanos para afrontar, por ejemplo, el tema de la Amazonía, del medio ambiente. ¿Cuál es la relación del país Colombia con países como China, como Rusia? ¿Cuál es digamos, el contexto de Colombia frente a lo que debe ser el Tratado de Libre Comercio, que el mismo presidente actual ha dicho, bueno, hay que renegociarlo? Entonces, este tipo de situaciones geopolíticas, económicas, sociales, son muy particulares y, digamos, marcan un derrotero y son muy puntuales. Entonces, en ese orden de ideas, es enfrentar y desarrollar la temática a cada uno de ustedes de esa forma, no irse por la rama, no, pero es que esto es historia, pero es que esto por allá hablaron el profe habló de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Fría, la guerra entre la URSS y Estados Unidos, pero esto no nos involucraba a nosotros, no, sí, siempre nos involucró porque Colombia siempre estuvo ahí metido en el sándwich de la Guerra Fría, siendo aliado de Estados Unidos frente a lo que fue la antigua Unión Soviética, y eso involucró a Latinoamérica. Entonces, acordarse del conflicto bélico en Centroamérica, en cuando Nicaragua tuvo su guerra civil y El Salvador tienen su guerra civil, en donde estaban involucradas las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, enfrentadas entre sí en ese conflicto que ya pasó, pero que es importante recordarlo porque eso marca los derroteros de las cosas como están hoy en las relaciones entre países. Entonces, cuando el presidente Nayib Bukele le revira y le responde en Twitter al presidente Petro y el presidente Petro le responde al presidente Bukele, eso todo tiene su génesis allá en cómo fue la historia de la geopolítica y la lucha política interna de cada uno de los países y su relación frente a los modelos económicos. Entonces, frente al capitalismo de Estados Unidos y Occidente y frente al socialismo y el comunismo de lo que fue la antigua Unión Soviética, y hoy en día pues no es propiamente un capitalismo como tal, pero es un bloque de poder manejado por Rusia y liderado por Rusia y China. Entonces, ¿cómo es que estamos jugando nosotros como colombianos en ese sándwich de la geopolítica mundial? En ese sándwich en donde se enfrentan y como que caben todos los enfrentamientos entre países y sus intereses. Entonces eso se expresa en ese tipo de situaciones, en los convenios, en los tratados, en las luchas, en los enfrentamientos, así sea a nivel verbal, entre presidentes. Cuando un presidente le dice al otro presidente esto y el otro le revira y así. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que han sido tan polémicas? Entonces, es que Colombia está apoyando a la dictadura de Venezuela, y es que Venezuela es una dictadura no reconocida. ¿Cómo es ese problema de que el gobierno actual siempre ha sido aliado de una forma soterrada del gobierno de Venezuela y no se desenmarca, etcétera, etcétera, por ejemplo? Entonces, digamos que eso juega un papel importante en las relaciones en todo el orbe latinoamericano, porque hay países que van a estar aliados a esa visión de gobierno y otros no. Entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, Chile hoy en día con el gobierno actual de Boric, el presidente Boric de Chile y su visión socialista, y frente, por ejemplo, a la visión del presidente de Perú, el actual gobierno peruano, o el actual gobierno en Brasil, etcétera, etcétera? ¿Y qué papel juega Estados Unidos en todo esto, ¿no? Entonces es como eso, es enmarcar todo esta, por ejemplo, el conflicto mundial que es un conflicto con implicaciones mundiales, pero que es muy local, que es la guerra de Ucrania. Y eso ha afectado la geopolítica mundial. Acuérdense de todo este proceso que ha vivido el comercio mundial de encarecimiento de las materias primas a raíz de ese conflicto, por ejemplo. El encarecimiento de los precios del petróleo a raíz de ese conflicto, el encarecimiento de los precios de muchos de los alimentos a raíz de ese conflicto, etcétera, etcétera. Unas situaciones geopolíticas muy complejas que están ahí presentes
y que generan otras problemáticas que se irán tratando en el curso, como migraciones, terrorismo, el hecho de que haya grupos terroristas actuando soterradamente en los países. Todo esto se irá analizando. Migraciones humanas, como el problema social y humanitario de Venezuela, en Medio Oriente, cuando hay el conflicto de Siria, hace ya unos 7 u 8 años que ya pues está mermado, pero que dio unas situaciones muy complejas de migraciones humanas desde allá, desde la zona de conflicto hacia estos países. Bueno, situaciones muy complejas, que es lo que aborda la geopolítica. Quiero que no se vayan por las ramas y analicen, digamos, la actualidad de estos hechos. Esto no es desactualizado, es muy actualizado. Yo lo que quiero, Sandra y Paula, es que analicen estos elementos y revisen. Yo pues me piden por favor que les divulgue la presentación en PowerPoint o en PDF. Si quieren sacar conceptos de esta presentación, yo les divulgo. Me dicen a través del correo interno y me piden que les envíe la presentación. Si hay alguien que me pida la presentación, yo se las divulgo y les facilito para que también tengan formas fáciles de hacer de esa tarea. Pero por lo demás es eso. No es creer que esta, pues sí, geopolítica es algo como muy desactualizado y muy histórico solamente, o algo muy allá de humo, muy que no tiene que ver nada pues con la actualidad. Sí tiene que ver, y quiero que ustedes al hacer su trabajo no se vayan a ir por las ramas, ni se vayan a descontextualizar, ni a afanar, ni a asustar porque parezca que es, digamos, un escenario académico muy complejo. No lo es. Entonces, básicamente es eso. Pues no quiero extenderme más. Espero que pues esta breve explicación les haya servido, y pues yo les estaré divulgando Profe, una también. pregunta, lo que usted nos está diciendo, lo Sí, que usted dígame, está Sandra. explicando ahora sobre los escenarios donde se está viendo la geopolítica, ¿usted lo quiere, o sea, en el trabajo de ahora o durante todo el curso que vayamos abordando esos temas? Sí, durante todo el curso y en el trabajo actual, porque en el trabajo actual ya escogieron un tema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Sandra, ¿qué escogió? No sé si ya escogerían o lo están haciendo. Sí, sí, yo cogí la lectura de metodología de la geopolítica. ¿Cómo influye la geopolítica en los países latinoamericanos? Ahí está. La geopolítica como herramienta principal para la construcción de poder, Claro, cómo influye en la economía de los países perfecto. latinoamericanos. Eso mismo que estoy comentándoles. Entonces, es eso. Entonces, saber que, por ejemplo, Colombia antes del gobierno Petro tenía una visión respecto que era muy importante las relaciones económicas con Estados Unidos, y después, ahora en este gobierno, Petro le da más importancia a otros aspectos, o si quieren abordarlo así o desde otras ópticas, pero en general es esa actualidad. Y no solo en esta tarea, sino en el transcurso del desarrollo de las otras tareas que tienen que abordar. Sobre todo ya la final sí habla sobre el desarrollo humano, pero está relacionado esta tarea y la otra, estas dos tareas intermedias están muy relacionadas con lo que usted me acaba de decir, que son abordar esos escenarios de las relaciones internacionales de la región y de nuestro país con el resto del mundo. Es como eso, para que no se vayan a salir por las ramas y por cosas que de pronto no tienen que ver, y como que se asustan y como que dicen que esto qué es, ¿no? Entonces realmente es eso. Y cualquier duda, pues Eso es lo que yo ahí, tenía pensado como en la sí, parte de la hipótesis, o sea, yo tenía pensado plantear eso como en la parte de la hipótesis personal de uno, la claro que sí. geopolítica como una herramienta en la construcción de poder y cómo influye en la economía de los países latinoamericanos. Claro Sabes que que la sí. lectura me está mostrando eso, entonces esa es la hipótesis que yo quiero plantear. Exacto. Entonces, estar divulgándola cuando ya la vayan a construir para cualquier comentario que yo les, digamos, les aplique o les sugiera. Entonces, estar mirándola para que no quede muy dispersa, sino más concreta y bien construida, ¿no? Para que esa ficha de lectura Ay, crítica quede como bien concretica y no tan dispersa. Entonces, ese es el objetivo, larga, porque básicamente. dispersa es larga, no ¿Cómo? quede tan larga, que no sea tan extensa. Sí, no, una hipótesis en general es ni muy extensa ni muy corta, y muy puntual. Es una oración o un parrafito corto en donde usted expresa algo muy puntual, como me lo está acabando de decir, ¿sí? Pero muy categórico, muy categórico. Entonces Listo, es profe. eso, Y es la eso. ficha técnica, la ficha la colocamos elaborada toda o vamos por parte en el foro que es. La ¿Cómo se van, está la van necesitando? divulgando, la van divulgando, van diciendo esto es así, esto es, yo creo que esto. Van divulgando ahí como ya lo han venido haciendo. De modo que ya al final sus trabajos sí son individuales de ficha, como les dije ahorita, como les estaba aclarando.
Su trabajo en donde está la listo. ficha ya es así como les dije, como terminamos de Listo, aclarar. porque yo voy, entonces voy haciendo parte por parte, voy haciendo parte de las fichas y voy divulgando en el foro. Listo, profe, Correcto. gracias. Entonces yo no sé si grabé la presentación. Ah, no, sí, la estaba grabando. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación, mira, Sandra y Paula, para que cuando yo les divulgue la grabación, entonces también la miren. Voy a detenerla y Listo, profe. yo creo, ya detuve la grabación, entonces yo creo que ya